Hace no mucho, durante las protestas realizadas con motivo del Día Internacional de los Trabajadores en Italia, una turba de manifestantes aprovecharon la ocasión para incendiar las banderas de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, en una especie de reclamación por su participación directa en la incierta realidad laboral de Europa y del mundo. Y es que mayo inició con una estruendosa explosión de furia en muchos países del mundo. Una ola de manifestaciones cubre las calles en las que millones de individuos levantan la voz contra el sistemático detrimento de los derechos laborales y la amenaza de leyes que se cuecen a fuego lento, advirtiendo mayor precariedad laboral. ¿De qué vas a vivir cuando te retires? ¿Habrá que elegir entre compartir alimentos o pagar el alquiler? Así preguntan los manifestantes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace pocos días, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, manifestantes italianos furiosos prendieron fuego a las banderas de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, a quienes hacen directamente responsables del caos laboral y ruptura social que atraviesa actualmente el mundo. En ese tenso escenario, los medios de comunicación italianos informaron que muchas personas en ese país se oponen a las políticas belicistas de su gobierno, como se evidenció en la manifestación del 1 de mayo en Roma, tras la incineración de uno de sus símbolos. Según dichos medios, el acto incendiario solo mostraba la oposición de miles de italianos al suministro continuo de armas y financiación de la guerra en Ucrania por parte de las dos organizaciones bajo el mandato de Washington. Cabe resaltar que los manifestantes en la ciudad italiana de Turín también habrían exhibido efigies de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para burlarse de ella durante la histórica movilización. Por otro lado, diversos reportes en redes sociales destacaban en la ciudad sureña de Potenza a 3 sindicatos principales que realizaban una protesta contra el gobierno de Meloni. Vale recordar que en una manifestación similar el año pasado, miles de manifestantes italianos describieron a la OTAN como una organización beligerante. Podría decirse que el 1 de mayo ha sido especialmente representativo en Italia, donde este año se celebró también el 75º aniversario de su constitución, en la que después de la Segunda Guerra Mundial quedó proclamada como una república democrática fundada en el trabajo. En medio de todo, es oportuno mencionar que, de acuerdo con algunos de los sindicatos italianos más destacados, el empleo en Italia es demasiado pobre y demasiado pirata. Lo saben todos los jóvenes y las mujeres, algo que podría pensarse que se aleja de la realidad de decenas de países en el mundo. De igual manera, en muchos otros países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y los Países Bajos, la población salió agitada y masivamente a las calles en protestas similares a las acontecidas en la icónica Italia. Y es que de Madrid a Moscú, pasando por Atenas o Berlín, por solo mencionar a Europa y algunos de sus países, las marchas muestran un descontento global en los trabajadores que no se veía desde antes de la polémica crisis sanitaria de 2020. Y es mucho decir que los medios oficiales han reportado, al menos en España, más de 70 marchas con consignas de reivindicación laboral tales como esta. En este 1 de mayo, en concreto, lo que exigimos son salarios dignos y que se preserven los salarios con respecto a la inflación. Esto expresaba, por ejemplo, la maestra María González. En otro lugar del continente, en Atenas, una reivindicación compartida hacía eco en las calles de las más de 10.000 personas que se manifestaban en plena recta final de la campaña para las elecciones generales del 21 de mayo. Desde Berlín, otras decenas de miles de personas participaron en las marchas exigiendo una mayor justicia redistributiva a empresas y gobiernos. Cualquiera que fuera el lugar donde se levantaron las voces, las consignas este año parecieron tener una particularidad según la cual los manifestantes concordaban en decir que las cosas ahora sí que no pintaban nada bien. De acuerdo con algunos medios tradicionales y con centenares de publicaciones en redes, este año
voces al unísono en todo el mundo evidenciaron una tremenda furia y malestar social contra el sistemático detrimento de sus derechos laborales y la amenaza de leyes que se cuecen a fuego lento, advirtiendo mayor precariedad en legislación laboral. Según múltiples expertos, Francia batió su propio récord de protestas el pasado 1 de mayo. Los franceses convirtieron esta fecha en otra histórica en protesta contra Macron. Sus manifestaciones masivas han sido imparables y prometen seguir hasta que el impopular gobierno neoliberal les escuche y retroceda en la ley pensional y otras absurdas pretensiones. En ese contexto, muchos participantes y organizaciones sociales hablan de una cifra de manifestantes de 2,3 millones, lo que se constituye en un acto de mayor dimensión y despliegue que el icónico Mayo del 68 acontecido en este país europeo. Cabe resaltar, de acuerdo con diversos analistas, que si de algo va quedando en evidencia es que a los franceses es muy complicado quitarles algo que consideran un derecho adquirido, incluso cuando ya se les ha quitado. Esa es la razón por la cual, a pesar de que la reforma de las pensiones, esa que amplía la edad de jubilación de 62 a 64 años, fue promulgada el 15 de abril pasado, los sindicatos franceses no se dan por vencidos. Todo lo contrario, sus representantes y trabajadores decidieron convertir el pasado 1 de mayo en una memorable protesta en las calles, siendo esta la 13ª en menos de un mes en contra de la impopular reforma pensional y contra el gobierno de turno. Todo apunta, pues, a que las protestas multitudinarias en el ensoñador París y tantas otras ciudades francesas desde hace más de un mes podrían ser solo la antesala a lo que viene para decenas de países cuando la población en general se termine de hastiar de la depredación de un sistema feroz. Según las declaraciones de Ramón Franquesa, docente en Economía Global, doctor en Ciencias Económicas e historiador español, se estaría produciendo una ruptura social, una ruptura anunciada, por lo menos en Francia, desde al menos el 2019. Un año clave en el que el gobierno francés empezó a plantear y advertir una reforma pensional que desencadenó una respuesta en el movimiento social que de a poco va arrastrando a los sindicatos y al conjunto de la sociedad. Para el experto académico, el mundo está en un momento en el que no acaba de salir de una crisis para entrar en otra, agravadas para el gremio de los trabajadores. La fuerte inflación en gran parte del mundo, con subidas de salarios que no responden al alto costo de vida, han detonado en la pérdida del poder adquisitivo y del estado de bienestar al que se acostumbraron los europeos. En ese ambiente de alta tensión política y social, el académico español apuesta por que la población europea ha llegado a un punto de no retorno. En ese sentido, sugiere que la defensa de los derechos laborales y otros derechos fundamentales está ahora solo a manos de cada trabajador. Cada quien tendrá que emprender acciones para defenderse organizadamente. Algo sobre lo que augura grandes posibilidades de reivindicación para un pueblo que ya no teme perder nada más. ¿Es viable ganar esta nueva contienda contra los poderes fácticos como lo hiciera antaño todos aquellos hombres que se plantaron sobre los planes de supuestos líderes que no tienen potestad para solucionar nada estructural, porque solo obedecen órdenes? Por todo lo dicho, muchos coinciden en que la participación y la movilización social consciente y continuada, justo en este histórico momento, sería una manera en que el colectivo humano reivindique su dignidad y se involucre en la creación de un mundo en el que por fin la libertad y la igualdad intrínseca que corresponde a todo ser humano sean un pilar indestructible en una nueva tierra. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el
quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.